Hola a todos, mi nombre es Lorena Medina Valencia, mis compañeras Laura Fernanda Osorio y Laura Mariana Melo Cárdenas, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este caso les queremos hablar sobre qué es el bullying, cómo detectarlo y la importancia del rol de un psicólogo educativo para hacer como tal el tratamiento. ¿Qué es el bullying? Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro niño o de un grupo de niños. Esto ocurre cuando éste acude a su colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y la víctima para conseguir un beneficio, ya sea material o no. Mientras que el acosado se siente indeciso y puede desarrollar una serie de problemas psicológicos que afectan directamente su salud o incluso, en situaciones extremas, propiciar que quiera acabar con su propia vida. El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila, en los baños, en los patios, en los caminos a clase, al entrar y al salir del centro, o sea, del colegio, el transporte escolar o en el comedor. Aunque también puede ocurrir en el aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o cuando está atendiendo a otros alumnos. ¿Cómo podemos detectar el bullying? Es importante tener en cuenta que el niño acosado presenta o puede presentar ciertos indicadores que llegan a alertar a sus padres y a sus docentes. Y estos son problemas de memoria, dificultad en la concentración, falta de atención, depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar general, dificultades para dormir, pesadillas e incluso insomnio. Tiene un aislamiento social, mantiene en un constante estado de alerta, no quiere ir al colegio, no se quiere juntar con otros niños, tiene sentimientos de culpa y negación de hacer con estos hechos. Tiene un llanto incontrolable, se siente culpable de lo que le está pasando, tiene miedo a estar solo, es muy pesimista y amenaza e incluso intenta suicidarse. Tipos de bullying. Son las diferentes formas que utiliza el acosador para intimidar a su víctima y se clasifica de la siguiente manera. Número 1. Acoso físico. El acosador golpea, empuja o utiliza algunos instrumentos para hacer daño físico a su víctima y en ocasiones le esconde sus cosas. Número 2. El acoso verbal consiste en insultar, poner apodos, hacer amenazas o provocar al niño con algún tipo de mensaje hiriente. Número 3. Acoso social. Este tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima difundiendo rumores, haciendo que otros niños no tengan contacto con él o no le hablen y lo humillan en público para que el acosado se sienta aislado. Número 4. Acoso sexual. Este tipo de bullying son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocar sin consentimiento o que se burlen de su orientación sexual. Número 5. Acoso por internet o ciberbullying. Este tipo de acoso escolar que ocurre a través de los móviles, de las tablets, de los ordenadores, etc. En estos casos el acosador suele enviar mensajes de texto o correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través del email o en las redes sociales o imágenes y videos denigrantes, así como crear perfiles falsos que puedan resultar embarazosos. Este tipo de bullying específicamente ha aumentado en los últimos años y se caracteriza porque a menudo los niños que sufren ciberbullying también son acosados en persona. Además, por las características de Internet, puede suceder 24 horas al día, los 7 días a la semana y afectar al niño cuando está solo. El ciberbullying, las imágenes y los mensajes pueden publicarse de forma anónima y llegar rápidamente a un gran número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados.
La prevención del acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motiven el bullying son muy diferentes y hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta, contando con el diálogo como principal herramienta para entonces ya suspender o atajar con este problema. Las estrategias tienen que ir enfocadas como a reducir las incidencias, como con los profesores, los padres de familias o tutores de los adolescentes que tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos del bullying. Para conseguirlo, deben identificar los factores de riesgo que lo generen y actuar sobre ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres los modelos educativos adecuados. Adicional a esto, reducir los casos, se pueden como llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el adolescente tenga mayores inconvenientes o problemas en cuanto a lo que es el bullying. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre los familiares y el profesorado del centro educativo. Además de esto, los profesores deben aumentar la vigilancia en la entrada y la salida de estos escenarios de educación, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca este acoso, como el bullying. Por otro lado, la compañía constante de 2 o 3 personas de confianza del acosado, de un estudiante, hasta que se desaparezca el sufrimiento, que puede ser muy beneficioso para cada alumno. Diagnóstico del bullying. La detección del bullying es muy complicada ya que los niños suelen ocultarlo en el ambiente familiar y no piden ayuda a nadie de su entorno. Por este motivo, los casos que llegan a ser detectados son debido a la gravedad de las lesiones o de los síntomas. Los profesores y los padres deben tratar de reconocer una serie de indicadores y comportamientos que llevan a la sospecha de un posible riesgo al maltrato. Hay determinados colectivos que son más propensos a sufrirlo, como los chicos pertenecientes a la comunidad LGBT. Los niños con tendencia al bullying suelen ser percibidos como diferentes por el resto de los niños. Pueden ser obesos o también muy delgados, utilizan gafas, son totalmente diferentes al resto. Los menores son incapaces de defenderse y el acosador los percibe como una persona débil, poco popular y con pocos amigos. ¿Cómo actuar? Como padres, si el niño muestra cambios de humor o de comportamiento, es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Deben mantener la calma y escuchar todo lo que tenga que decir, siempre confiando en lo que cuenta el niño, porque siempre lo que dicen es verdad. En caso de que él confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole saber que no es culpa suya. A continuación, ponerse en contacto con el colegio es lo primordial, que puedan saber de este caso, de este alumno. Se puede concretar una cita con el tutor del niño o con otros responsables del centro educativo para hacerles consciente de esta situación, de forma que se pueda poner alguna solución a este problema. Si el colegio no sabe cómo actuar o se niega a tomar parte de esta situación, se puede denunciar el acoso en cualquier comisaría de policía o de un inspector de la educación. Como profesores, en cuanto a los educadores tengan un conocimiento sobre su situación, es importante vigilar a los alumnos implicados en todas las situaciones para controlar este problema que no se vuelva más grave.
se debe recoger toda la información posible sobre los hechos e informar a la dirección del centro educativo. Cuando se vaya a hablar con los jóvenes o niños, no deben limitarse únicamente al acosador y a la víctima, sino también al resto de los niños y los jóvenes que están implicados. Aunque no participen de forma activa en el acoso, de esta forma se consiguen educar sobre las consecuencias que puede tener el acoso, el bullying. Y al mismo tiempo se puede resolver el inconveniente para que ellos tomen como ejemplo este inconveniente que está pasando en la institución educativa y que no piensen que solamente les puede pasar a ellos, de que también puede haber una solución y que tengan conocimiento de cómo lo pueden denunciar o cómo pueden buscar ayuda, porque muchos niños o muchos adolescentes por miedo no hablan o se quedan callados y se quedan encerrados como en ese mundo oscuro solamente de ellos. Importancia del rol del docente en la prevención del bullying. Las situaciones de acoso en el contexto escolar se producen por un cúmulo de factores. Un peso importante dentro del centro educativo lo tienen el docente, ya que además de contar con un espacio físico que ayude a estar al tanto de sus alumnos, debe tener una actitud en la que muestre cierta cercanía al alumno para que estos puedan ir a él y desahogarse sobre sus problemas y además esté alerta ante posibles situaciones de bullying. Es importante que en el aula se dé un espacio de comunicación, confianza, en la que el alumno pueda expresar con un adulto mediador sus problemas, angustias y frustraciones que pueda tener con otros alumnos. Es la única forma de que el alumno se sienta en la posibilidad de poder expresar lo que le ocurre con alguien superior que le pueda entender y ayudar. El programa de intervención establecido en la prevención está basado en el paradigma constructivista, teniendo en cuenta aportes de importantes autores como Piaget y Vygotsky. Siguiendo este paradigma, el rol que desempeña el docente es de moderador y el alumno es el constructor de su propio conocimiento. El aprendizaje, según esta teoría, no es aquello que simplemente se puede transmitir por parte del profesor, sino que también se debe construir haciendo que ese aprendizaje pase a ser único. La combinación del ambiente del aula y el papel del adulto son muy importantes para que el aprendizaje sea óptimo. Esta teoría es muy utilizada en metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, también cooperativos y trabajo por proyectos. En estas formas de trabajo se fomenta que el estudiante se muestre activo en las tareas llevadas a cabo en el aula y que así exista más interacción entre los estudiantes y que la relación entre estudiante y docente esté basado en una buena comunicación.